Bueno, pues vamos con el bloque de literatura del tema 4. Así que, bueno, pues estoy tema 4, dentro de teoría y recursos, y me voy a la segunda entrada, a la que dice literatura, modernismo y generación del 98, que es el siguiente, o siguientes movimientos artísticos y literarios que convienen. Ya hay a puntito de empezar, y empezando ya también, porque estos autores se meten también en el siglo XX, ya digo, en ese siglo, que para muchos era nuestro siglo, pero que ya ha pasado. Ya ha pasado y que nos llevaría hasta el final de curso, ¿vale? Vamos a estar hasta el final de curso con el siglo XX. Bueno, hay una novedad de última hora que yo creo que os puede venir bien. Me voy abajo, como siempre, bueno, tutoriales tenéis. Estos vídeos que ofrecemos aquí son sobre todo de ampliación, porque de repente alguien pues, tiene curiosidad, quiere saber un poco más sobre la época, la etapa, el movimiento, pues siempre podéis consultar esos vídeos. Digo que hay una novedad, siempre ofrecemos un archivo que es teoría tal, que es donde viene el contenido. Pues bien, siempre que se pueda, es decir, no voy a asegurar que va a ser ya siempre, pero siempre que se pueda vamos a ofrecer una alternativa, aparte de ese archivo, otro más, que es el que en este caso pone teoría tema 4 N2 y entre paréntesis RES. ¿Qué quiere decir eso? Resumen, ¿vale? Preparando el tema, bueno, pues me puse a subrayarlo y tal sobre el PDF y entonces me di cuenta, digo, pues, a lo mejor puede ser también una buena idea ofrecer ya ese subrayado por mi parte, pues por si a alguien le viene bien, hace a partir de ahí un esquema, un resumen y ya tiene, digamos, tenéis concentrado lo esencial del tema. Que alguien prefiere, atiende esa explicación y tal, porque vamos a hacer la explicación sobre ese subrayado, pero alguien atiende la explicación, pero dice, no, pero yo prefiero hacerme mi propio esquema, mi resumen, pues tenéis el de siempre, sin subrayado y sin nada. ¿Vale? Entonces, siempre que se pueda, y digo, no voy a asegurar, yo voy a intentar que sí. Y a partir de ahora cada tema tenga esas dos versiones. Digamos, la que yo puedo manejar y tal, que seguramente si lo tenéis impreso será el que tengáis impreso, porque este se subió ayer. Eso te iba a decir, Sí, el que tenéis, porque este archivo no se subió hasta ayer, ¿vale? Ayer fue cuando completé la preparación y tal, y se subió ayer. Claro. Entonces, el que quiera, pues, por ejemplo, como el que tiene Jessica, dice, no, pues yo voy a, o sea, me hago mi propio resumen, tal. Y el que ya diga, pues no, pues de repente veo que me viene bien, ese resumen o ese subrayado que hace Javier, pues me viene, pues entonces puedo elegir ese, ¿vale? Las explicaciones se harán sobre ese subrayado. Así que pulso. No está conectada, ¿no? Ya la estoy usando. Vale, no está mal. Eso estaba justo yo pensando, digo, no está conectada. A ver, Que sí está. sí, estamos aquí. Sí, Rubén, está Elena, está Ana, sí, estamos más o menos. Vale, pues vamos Hola, entonces. buenos días. Hola Ana, ¿qué tal? Llego a tiempo, llego a tiempo. Bien, estamos contando. No está, no está. Sí está. Qué buenos compañeros son. Jo, me encanta eso. Y os digo, eso no es siempre, ¿eh? Ah, no. No pensáis que todos los años y en los grupos de distancia se tiene que dar gente muy especial para que surja esto así, ¿eh? Sí, o sea, me parece fantástico. Vale, bueno, Es pues. que me he conectado a las 10. Me he conectado a las 10. Ay, Y hemos pero dicho y no ahora que habría había nada. examen. Y no me Claro, acordaba. claro. Bueno, pues vamos entonces con la literatura, con estos dos movimientos, como dice, de fin de siglo, principio del siglo XX. Bueno, siempre que hablamos de literatura intentamos hacer un pequeño contexto, una pequeña introducción histórico, social y tal. Bueno, vamos a intentar abreviar un poquito esa parte para meternos propiamente en la literatura. Y lo que vamos a sacar de ese contexto histórico-social es lo que nos sirva para la literatura. Bueno, es que es una redundancia decir esto que está subrayado, que España está en una profunda crisis. Bueno, ¿qué país? Casi siempre se puede aplicar eso de que los países están en crisis, unas veces más, otras veces menos. Bueno, pues cuando llegamos a este final del siglo, del siglo XIX, principio del siglo XX, España está en una crisis, pero de la gorda, o sea, de todos los niveles, políticos, social, económicos, es una crisis bastante seria. A partir de qué, digamos, por qué surge o cuál es, digamos, el acontecimiento que hace que la gente, no que a partir del cual empiece la crisis, sino que hace que el país tome conciencia de esa crisis en el sistema político, en lo económico, en la social.
el que se llama Desastre de 1898. Breve mención porque entiendo que esto también lo trabajaré en historia. En 1898 a España, de todo el imperio que teníamos, a España le queda solamente Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y algún territorio por ahí más. Bueno, pues en 1898 se produce una guerra contra Estados Unidos, ¿vale? Y la perdemos la guerra, y esa derrota supone que Cuba, Puerto Rico y Filipinas se convierten en, o sea, ya no son territorios españoles, ¿no? Se independizan, están un poco bajo la protección de Estados Unidos, pero dejan de ser parte de España. Y por lo tanto España desaparece, deja de tener un imperio. Esa guerra, que fue una guerra desastrosa para España, es, como digo, el detonante para que en el país todo el mundo, los políticos, la élite, los intelectuales, etcétera, todo el mundo se dé cuenta de que hay una crisis enorme y que el país no va bien en ningún aspecto. Fue como un, digamos, ¿no? Como si alguien está así y de repente le sacuden, oye, ¿qué te pasa? Eso es lo que supuso, eso fue el shock para España, el desastre del 98. Y además en un contexto internacional en el que otros países cada vez van avanzando y evolucionando más, ¿no? Pues el Imperio Británico, que se convierte en una nación muy poderosa, Alemania, que se convierte en nación en 1870 y también se convirtieron en una gran potencia, etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso, España ahí queda como un país empobrecido, empequeñecido. Y dentro y esa crisis, ya digo que como veis, entonces hay una crisis propia, ¿no? Y eso se va a reflejar directamente en la literatura. Veis que de los dos movimientos que estudiamos hoy, uno es Generación del 98, ¿vale? Bueno, pues, y ya digo, y dentro de esa crisis, o España que está en esa crisis profunda, esa crisis nacional, se inserta o sufre también algo, una corriente, digamos, como de pensamiento, de idea, una actitud que recorre todo el mundo occidental. Hasta ahora hemos dicho que, sobre todo en el siglo XIX, que había habido muchos avances tecnológicos, la industrialización, avances médicos, y que había llegado a un punto en que la gente pensaba que todos esos avances iban a permitir resolver todos los problemas. Si tenía una enfermedad, pues alguien, un científico descubriría algo y resolvería esa enfermedad. Yo quiero fabricar tal cosa, pues un ingeniero investigaría, fabricaría una máquina y solucionaría eso. Pero ahora a finales del 19 y principios del 20, lo que la gente se da cuenta es que esa promesa de esa vida mejor que iba a traer la ciencia, la tecnología, todo lo material, no ha sido así. La gente sigue siendo pobre, sigue habiendo, como digo, mucha desigualdad social, la violencia y la guerra sigue existiendo. Es más, es una de las consecuencias de lo tecnológico, del desarrollo de la tecnología. Cada vez va a haber armas más potentes, más poderosas, ¿vale? Hay una profunda deshumanización, es decir, cada vez parecen importar menos los sentimientos, las emociones de la gente. Es decir, toda esa ciencia, esa tecnología, esa confianza en lo material, en lo real, no ha traído nada bueno. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente se desengaña, rechaza eso y empieza a mirar a otro lado. Al pasado, empieza a buscar otro sistema diferente, otras alternativas, algo que ya no sea, digamos, que una vida o una sociedad en la que no esté sometida a lo científico, a lo tecnológico, ¿vale? Entonces, esta actitud de rechazo a lo material, a lo tecnológico y demás, va a ser muy común en este final de siglo y va a influenciar también, ahora lo vamos a ver, a la literatura. ¿Vale? Es decir, va a recorrer no solo en España, sino en todo Occidente, esa idea de rechazo a lo tecnológico y sobre todo de rechazo a la deshumanización que eso ha traído, ¿no? El confiar demasiado en la máquina, el confiar demasiado en la ciencia, el confiar demasiado en la industria, todo eso ha provocado que los hombres se conviertan en cosas, más que respetarlos o considerarlos como seres con sentimientos, con emociones, ¿no? Eso está presente en el arte, en la literatura. Bueno, pues este es un poco el contexto en donde se inserta, donde vamos a hablar de, por un lado, el modernismo y por otro, la generación del 98. Bueno, el modernismo nosotros lo vamos a aplicar a la literatura nuestra y demás, ¿vale? Pero el modernismo es un movimiento artístico, literario muchísimo más amplio, que se da en literatura, pero también se da en el arte plástico, en pintura, en arquitectura, en lo que se llaman, ¿cómo es? Las artes aplicadas, muebles, diseños de interior, decoración, o sea,
Es un movimiento muy amplio, pero nosotros lo vamos a tratar, lo vamos a ver en literatura. Y fijaos, la idea fundamental que siempre intentamos traer. ¿Cuál es la idea fundamental de ese modernismo? Enganchando con lo que acabo de decir. Ruptura con el realismo y en contra del positivismo. Es decir, que lo que me rodea en realidad es que no me gusta absolutamente nada. Es desagradable. Rechazo eso y busco otra cosa. ¿El qué? La belleza y la imaginación. Porque esa belleza, esa imaginación me va a llevar a mí a un estado de felicidad, me va a llevar a mí a un mundo mejor, aunque ese mundo no sea real. Pero si yo voy a escribir una poesía, pues yo quiero que sea bella, que esté llena de elementos de imaginación, que sea perfecta. Y eso me hará sentir mejor. Luego tendré que salir al mundo, que es desagradable. Pero al menos en lo que me proporciona a mí la literatura, en lo que me proporciona a mí el arte, rechazar esa realidad, todo lo material. Cuando hablamos de positivismo es lo material, lo que se puede tocar y ver, y dejar que la belleza y la imaginación guíe mi escritura y me lleve a esos mundos perfectos, bellos, agradables. Esa es la idea fundamental del modernismo. Pero es que es también como una realidad, porque cuando a ti te ha pasado algo tan grave, sí, buscas arreglarte, verte mejor para ti misma, claro, y a la vez claro. eso da consecuencias a que te sube el ánimo. Ajá, pues mira, sí, es una realidad quizás no tan material, pero sí emocional. Claro. Ajá, perfecto, me parece muy interesante esa reflexión, claro. Entonces, como trabajo en una peluquería, sí, cuando la sí. gente se divorcia, tiene algún problema, no sé qué, quiere un cambio de look para verse diferente. Efectivamente. Y ya es con como... eso se ve ella mucho mejor, Pues, porque no ha cambiado su estado exacto. de lo que tiene Claro, en casa. claro, ¿sabes? pero le ayuda a... Claro. Le ayuda efectivamente. a afrontar la vida de otra manera. Ajá, es muy interesante esa reflexión porque aplica perfectamente al modernismo. Claro, a través de esa belleza y demás, cambiar esa realidad. Claro. Ajá, perfecto, sí, sí, efectivamente. Bueno, pues esa es la idea fundamental. Hay como el modernismo en literatura se expresa como en dos corrientes, tendencias, grupos, como queráis llamarlo, ¿no? Militante y asimilado, pero bueno, no hace falta ni siquiera referirse a cómo se denomina cada categoría. Sí es importante saber, como digo, que hay esas dos categorías, esos dos grupos. Por un lado está, digamos, un modernismo donde lo visual, el modernismo en el que, o sea, un modernismo, una corriente modernista que está más relacionada con esa definición o con ese elemento esencial que acabo de decir. Una corriente literaria modernista en la que los autores le dan énfasis e importancia a todo lo que sea, como dice ahí, lo visual, lo ornamental, lo exótico, lo decorativo. Se crean unos mundos imaginarios, bellos, perfectos. Ese es un tipo de corriente modernista y lo vamos a encontrar, de hecho lo vamos a ver en el autor que vamos a destacar a continuación, que es Rubén Darío. Y junto con ese, y a veces mezclado, o sea, no es que son dos corrientes que vayan por separado, sino que a veces se encuentran, hay un modernismo como más tranquilo, ¿no? Melancólico, que se preocupa más por ver qué hay en el interior de la persona o de las personas, que es un modernismo también donde hay angustia, pesadumbre, tocado por una filosofía, como dice ahí, de Nietzsche, Schopenhauer y tal, pero bueno, una filosofía un poco más negativa, es decir, frente del exceso visual e imaginativo, un modernismo más de reflexión, de melancolía, de angustia. A veces van por separado, como digo, y a veces se pueden encontrar en la misma obra, es decir, vamos a tener a lo mejor un poema bello, musical y tal, pero que a la vez nos esté reflexionando sobre la angustia de la vida. ¿Qué temas son los importantes en el modernismo? Bueno, no vamos a encontrar grandes novedades en cuanto a los temas, porque son los temas de siempre: la vida, la soledad, la melancolía. Y como dice eso, pues escapar, ¿no?, a otras realidades. Porque si la vida es así horrible, como estamos diciendo, me escapo a otro sitio, que a veces puede ser imaginado, puede ser el pasado. Fijaos, el amor aparece, y el erotismo, la sensualidad, la sexualidad, y a veces de manera muy exagerada y desenfrenada, ¿no? Quizás también como una respuesta vital a ese mundo tan frío, ¿no?, que hay. A pesar de todo, hay un tono también intimista, subjetivo, de reflexión, como estamos diciendo, de melancolía. ¿Vale? Es decir, que bueno, los temas, como digo, tampoco son de súper novedad, ¿vale? Que son, digamos, temas que se han ido repitiendo a lo largo de la literatura. Y una innovación no exactamente de tema, sino de carácter más formal, es, como hemos dicho anteriormente, que buscan la perfección. Es decir, cuando el modernista
porque es sobre todo, nosotros en literatura, no lo había comentado, aunque lo resalto un poco más arriba, es un movimiento que vamos a ver sobre todo centrado en la poesía, ¿vale? El modernismo, para nosotros, en literatura va a ser modernismo y pensamos en poesía, ¿vale? Hay prosa, hay tal, pero para nosotros, porque digamos es como el más visible, el más fácil de ver, ¿no? Lo asociamos a poesía. Entonces, cuando los poetas se dedican a escribir un poema modernista, piensan que tiene que ser, la idea fundamental es que sea bello, perfecto, musical, que sea una pieza como si fuera, no sé, como si alguien hace un jarrón y es una obra de arte, ¿no? Y bello, pues así tiene que ser el poema. Entonces buscan a esa obsesión porque sea, como dice, perfecto, muy bello. ¿Qué es lo que utilizan o qué intentan emplear? ¿Qué elementos emplean para conseguir esa belleza? Bueno, efectos musicales. Los poemas modernistas, ¿vale? Si uno los lee o te los leen y demás, tienen ritmo. O sea, no es que suenen y tengan música, pero tienen ritmo, son armoniosos, etcétera, ¿no? A veces contribuyen, no sé si lo decía, no lo decía por ahí, pero bueno, en esa musicalidad un elemento que es la literación. La literación es la repetición de una misma sílaba. Entonces tú tienes un verso y a lo mejor la sílaba P, ¿no? Y entonces pues Pedro, P, no sé qué, y tiene como 3 o 4 palabras con esa misma sílaba. Y eso crea ese efecto de repetición, una armonía, una musicalidad. O sea, es muy importante ese aspecto sonoro. ¿Cómo consiguen también belleza? A través, como dices, de los símbolos, las metáforas, imágenes, comparaciones, ¿vale? Que están a veces, que son muy ricas, muy plásticas, ¿no? Con colores, con formas, ¿no? Etcétera. Es decir, que sea todo, veis que hay una importancia, el poema es escrito, pero que de alguna manera también salte de lo escrito, a través de la música, a través de lo visual, que traen esos símbolos, ¿no? A todo esto también ayuda, a este deseo de belleza y de perfección, ayuda también la métrica, ¿vale? Vais a encontrar versos, como dice Alejandrino, que son de 14 sílabas, versos de 12, versos libres, en las que, por ejemplo, no hay rima, en que te puedes encontrar un poema donde un primer verso tenga 11 sílabas, el siguiente tenga 8, el otro tenga 14, ¿no? Y sea, como su nombre indica, libre, no esté en sujeto, ¿vale? Y a través del lenguaje, también quieren conseguir belleza a través del lenguaje. Por eso habla de riqueza léxica, es decir, utilizan palabras, muchas palabras, incluso algunas palabras que no se conocían, palabras que inventan o palabras que recuperan del pasado, ¿no? Y que son palabras que uno las lee y ya digo, aunque no sepas lo que significa, es como, wow, qué fuerza tiene eso, ¿no? Porque quieren también que a través del lenguaje haya, digamos, el poema sea pues prestigioso, ¿no? Utilizando ese vocabulario, ese léxico tan formal. Entonces, esa belleza, esa perfección, a través, como veis, de la musicalidad, de los símbolos, de la métrica, del vocabulario, del léxico que utilizan. Estas son las ideas fundamentales. Para nosotros, el autor fundamental es Rubén Darío, que no es español, es nicaragüense, ¿vale? Y lo que pasa es que es el que difundió desde Hispanoamérica, luego ya aquí en España, el modernismo, ¿no? Y es el representante máximo porque su obra, sus poesías, sus relatos, que también escribió, responden a esa idea, como dice ahí, de la belleza y de la perfección formal, ¿vale? Él tiene 3 obras, pero las que son propiamente modernistas, las que, digamos, cumplen esos patrones que estamos viendo aquí, son Azul y Prosas profanas. Digamos que Azul son poesías y cuentos y Prosas profanas, donde hace una combinación parecida y tal. Pero, es decir, si alguna vez os encontráis por ahí en la actividad que tenéis que hacer y tal, seleccionáis, elegís, encontráis un poema de Rubén Darío para que sea ejemplo de modernismo, Azul lo habrán sacado de Azul o de Prosas profanas. ¿Vale? Sí, porque es digamos, los profesores siempre nos vamos a lo mismo, siempre sacado para que la gente y tal. Vale, y aquí dejaría aquí ya el modernismo. Alguno puede decir, Javier, pero que por ahí está Manuel Machado. Bueno, sí, la verdad es que no lo he quitado a ver, no por vergüenza, sino porque, hombre, es modernista y tal, pero como nosotros vamos un poco a lo esencial y lo más claramente, Manuel Machado, que es hermano además de Antonio Machado, que después lo vamos a ver, pues lo que pasa es que ya hay una mezcla un poco mucho más variada. Así que bueno, realmente es que el modernismo para nosotros hay que asociarlo a Rubén Darío, ¿vale?
Bueno, pues frente a este movimiento de color, bueno, de luz y de color, me parece Marisol, o sea, de movimiento, ¿no? Tómbola, 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 eso. Digo, a ver si Bueno, pues frente a este movimiento que es muy visual, pero que como veis también tiene un trasfondo triste, ¿no? Nos encontramos con la seriedad, con, digamos, un poco lo más, pues sí, formal, lo más de señor, serio, la generación del 98, ¿vale? Son autores que no es que nacieran en el 98, no, claro, evidentemente nacieron antes, porque cuando surge el desastre del 98 ya más o menos estaban escribiendo o en proceso de... Pero que ese acontecimiento les provocó a todos un mismo efecto, tuvo en todos ellos un mismo efecto. Digo, jope, la crisis es muy evidente. ¿Qué podemos hacer? Pues a través de su literatura, a través de sus escritos, lo que la generación del 28 pretende es eso que he dicho ahí, regenerar y acabar con las desigualdades y las injusticias. Es decir, mejorar el país, algo que ya habían intentado otros movimientos literarios, según hemos oído, ¿no? Según hemos estado viendo a lo largo del curso. Entonces, todos estos autores, que además son bastantes y que son además de los más importantes de la literatura en España, deciden que ante la crisis, lo que ahora llaman policrisis, que es la palabra la palabra de esta semana es la policrisis, ¿no? Es decir, ante esta crisis tan grande que hay, vamos a escribir, vamos a hablar sobre ello, vamos a reflexionar y de manera que luchando a través de esos escritos podemos luchar contra esa desigualdad, esa injusticia y regenerar el país, es decir, mejorarlo, ¿vale? Dentro de ese ambiente intelectual o ambiente dentro un poco de las corrientes de pensamiento de la época en todo el mundo, de repente alguna vez oiréis hablar o comentarán de la regeneración, del movimiento regeneracionista. Eso es algo que en Europa, en Estados Unidos, se hablaba mucho, que cada país toma una forma diferente, pero había como en Occidente, la sociedad occidental, un deseo de que había que cambiar y había que renovarse y regenerarse y empezar de cero, ¿no? Por ejemplo, pues en Estados Unidos, este movimiento regeneracionista llevará en su momento a lo de la ley seca. Hay un movimiento que surge que dice, es que el alcohol está matando a la gente. Y entonces surge un movimiento social en Estados Unidos que llevará a que en los años 20 y tal se prohíba el alcohol. Bueno, pues dentro de esa idea se insertan estos autores. Entonces ellos piensan que eso, que hablan de la crisis, tratan esa crisis, denuncian la injusticia, las desigualdades, etcétera, y que a través de eso la gente reaccionará, se dará cuenta y por lo tanto actuará y cambiará el país. Bueno, hablamos claro, de generación de grupos, porque tienen una serie de temas, de características que todos comparten, aunque luego son obras muy variadas, vamos a comentarlo, aunque sea por encima, son obras muy variadas que autores, que cada uno habla de una manera o trata de una manera, pero tienen unas características parecidas. Por ejemplo, el impulso renovador de la literatura, claro está, es decir, lo que quieren con su literatura es crear algo diferente y ese algo diferente ayude a crear un país diferente, ¿vale? Por eso su literatura es renovadora, intenta ser diferente, nueva en cualquier caso. Pero fíjate qué curioso, que precisamente para crear esa nueva literatura, para que esa literatura que escriben sea diferente, miran al pasado. Es decir, van a recuperar elementos, van a dejarse influenciar por el pasado, por la literatura del pasado, y de ese pasado tomarán lo que necesiten, elementos nuevos para crear la literatura. Es como ahora se hace, ¿no? Que tú vas a las tiendas y dices, pero si esto se lo ponía mi abuela en los años 70, pero resulta moderno y resulta así, ¿no? A ver, un poco exagerado. Entonces, los diseñadores han mirado a esa moda del pasado, han traído elementos a la moda actual y han creado una cosa nueva y diferente. Pues eso es lo que intentan hacer ellos. Mira, ¿cómo? No han versionado. Algo así, exactamente. Miran a la literatura española de la Edad Media, a la literatura clásica del Renacimiento, al Barroco, ¿vale? Una cosa muy clara, ¿por qué? Porque la vais a ver en cuanto que veamos un poema de Machado o de Azorín y tal, se ve claramente, es el paisaje. Les interesa mucho y lo llevan a sus poesías y a su literatura, no solo la poesía, sino la prosa también, el paisaje de España, sobre todo el paisaje de Castilla. Les interesa un montón. ¿Por qué? Porque para ellos es un símbolo. A ver, no sé si soy de Castilla, tenéis familia pues, de Burgos, Valladolid, León, o si soléis viajar o pasar por esas zonas.
Cuando uno, por ejemplo, sobre todo si vas por León y tal, tú coges la autovía y venga campo y campo, no hay nada, no hay nada, no hay nada y campo. Y te puedes pasar, no sé, 40, 50 kilómetros sin ver nada más que el campo. Bueno, pues ese es el paisaje que ellos retratan. Porque, insisto, les interesa como una imagen, como una metáfora, como un símbolo doble. Por un lado, representa la situación actual en ese momento de España, es decir, como que un campo vacío en el que no hay nada. Eso es lo que era España, un erial, en el que había pobreza, no había tal, es decir, una situación de desastre. Pero a su vez es también un símbolo, una imagen de lo que puede ser el futuro. Ese campo es como la pizarra en blanco a partir de la cual tú puedes empezar a escribir y por lo tanto crear algo nuevo, mejor y diferente, ¿no? Por eso les interesa tanto el paisaje. Sobre todo los paisajes de Castilla, de Soria. Bueno, una de las obras cumbre de Antonio Machado que después vamos a ver es Campos de Castilla, de un poemario donde los paisajes de Castilla, lógicamente, están presentes. Y teniendo en cuenta que es un movimiento literario que lo que pretende es mejorar, renovar, hay una actitud reflexiva, claro está, porque ellos consideran que hay que tratar y hay que pensar, hay que reflexionar sobre temas como el tiempo, el desengaño, el amor, la sensualidad, es decir, los temas de siempre, para ofrecer algo nuevo y diferente y mejorar. Ya no solo en lo material, en lo social, sino también en lo personal. ¿Vale? Es decir, intentan ofrecer a través de esas reflexiones cómo enfrentarse al tiempo, al paso del tiempo, cómo enfrentarse a la soledad, al desengaño. ¿Vale? Todo eso. Por lo tanto, veis que hay ese elemento común de mejorar, renovar, cambiar, crear algo diferente. ¿Vale? Bueno, no me voy a detener mucho, pero es un movimiento, como es muy variado, hay mucha gente, pues tratan un poco de todo. Hay novela, hay poesía, hay ensayo, es decir, ensayos son, recordad, en un principio no es algo literario, pero un ensayo es como un estudio, un reportaje sobre un tema concreto donde se habla de ese tema, se habla de las causas de ese tema y se intentan proponer soluciones para mejorar o renovar ese tema. Bueno, pues eso aparece. Lo que ocurre es que muchos de esos ensayos los escriben literatos, escritores. Entonces, claro, tendrá una calidad literaria, no será simplemente como una investigación así fría. Ya digo, hay de todo. Pero prefiero comentar por encima varios autores y centrarme en Machado, para que veáis, digo, esa variedad, pero que hay un elemento común. Y están algunos de los nombres más importantes de la literatura española. Fijaos, Azorín, Baroja, Unamuno, Valle Inclán, que son nombres clave. Azorín, ¿no? Que además también ejerció como periodista, viajó mucho por España, etc. Y su lectura de sus textos son como, o sea, uno los lee y hay como un respiro, una especie de tranquilidad, de cotidianidad, ¿no? Y a partir de esa, digamos, serenidad, reflexionar sobre lo que pasa. Baroja, que, bueno, en diciembre se cumplieron 100 años de su nacimiento, ¿no? De una serie de especiales y tal. Baroja, que es sobre todo el novelista, es un novelista, ¿no? Porque él piensa que la novela es la mejor forma de hablar del mundo, de la vida. Y es una persona muy rebelde, anarquista, o sea, sobre todo en su juventud. Y tiene siempre, como dice ahí, una visión bastante negativa de la vida. Él cree que el ser humano siempre va a ir a hacer daño a la otra persona, que nadie te va a ayudar, ¿no? Todas sus novelas, que si alguien quiere, no sé, porque claro, el objeto de la literatura es contaros cosas, pero luego sí se puede leer. Pues si alguien de todos estos autores que estamos diciendo quisiera leer algo así de novela y demás, yo recomendaría de Baroja, el árbol de la vida o La Busca, ¿no? Por ejemplo. Pero siempre hay esa idea. Para él, la vida no es muy buena. El hombre no es bueno con el hombre, ¿no? Hay un concepto muy negativo. Unamuno, que es otro personaje también conformista, rebelde, pero también en sus escritos se ve que estuvo siempre angustiado, ¿no? Hubo esa, como dice, angustia existencial, ¿no? Hay intelectuales, artistas, ¿no? Que se hacen esas grandes preguntas de por qué estoy aquí, qué pasa, qué significa la vida, y eso realmente les lleva a una angustia, ¿no? Y a Unamuno, Miguel de Unamuno, ¿vale? Y Valle Inclán, que Valle Inclán escribió también prosa y poesía, pero tiene una faceta muy importante como dramaturgo, es decir, como escritor de obras de teatro, ¿no? Y en sus obras de teatro y también en algunos de sus escritos crea algo que llamamos el esperpento, que hoy en día se utiliza. Iba a la fiesta hecha un esperpento, ¿no? Como diciendo que iba fatal, como muy ridículo y muy... Bueno,
Ese esperpento en su obra, ¿cómo se reflejaba en Valle Inclán, ¿no? Para que tengamos un poco una idea y una noción. Pues él lo que pretendía era, en su obra, por ejemplo, las obras de teatro y tal, presenta personajes que están, pues personajes sórdidos, de lo más bajo de la sociedad, criminales, incluso a veces tienen ciertas taras físicas o son deformes y se mueven por ambientes también muy sórdidos, por lo peor, ¿no? Por el peor barrio de la ciudad, por los peores locales. Entonces él creía que a través de ese esperpento, es decir, de presentar a los personajes, a la sociedad, a las localizaciones en las que se desarrollaban sus historias, a lo peor, deformado, a lo más sórdido, era un símbolo, reflejaba la sordidez, la deformación moral de la sociedad. Es decir, que la sociedad, en lo que era lo bueno, lo malo, en el respeto al otro, en el respeto a las emociones, a los sentimientos, también estaba deformada. ¿Vale? Y también había ahí un problema serio. Ahí está la idea del esperpento, ¿no? Entonces, como es muy importante, autor importante. Y nos detenemos y nos centramos, y aquí vamos a ir acabando ya, en Antonio Machado, que es, como digo hoy, el poeta de la melancolía. Además, un poeta muy popular, entre comillas, porque no es un poeta difícil, enrevesado, sino que sus poesías se dejan leer, ¿no? Y resultan interesantes. ¿Era hermano de Manuel Machado? Eran hermanos de Manuel Machado, efectivamente. Lo que pasa es que el famoso fue él. Pero bueno, el famoso ahora, quiero decir, pero en la época fueron dos personalidades intelectuales muy, bueno, muy relevantes. Bueno, en su poesía trata, lógicamente, estos temas del 98, habla del amor, sobre todo al principio habla de lo positivo, etc. Pero es un poeta, como dice ahí, el poeta de la melancolía era una persona que, digamos, siempre tenía ese sentimiento de tristeza, de que aunque fuera feliz, bueno, pues había algo ahí, ¿no? Como un pozo de melancolía y demás. Y eso se reflejará también en su obra, incluso cuando habla de amor. Encima le ocurren ciertas tragedias, pues él se casó, se enamoró. Abel era profesor de francés y en un momento concreto lo llevan a Soria y allí él reside en una pensión, se enamora de la hija de la dueña de la pensión, se casa, Leonor se llamaba, pero ella muere relativamente pronto y eso fue como que le marcó de por vida. Entonces, claro, esa tristeza, esa angustia, esa melancolía se va a reflejar en su poesía. Aparte de la que él llevaba ya, digamos, de forma natural, pues se le unen, lógicamente, por todos los sinsabores de la vida, ¿no? Por eso digo, hay melancolía y soledad. Y hay una reflexión muy importante sobre el paso del tiempo. Machado está, a veces pareciera que estuviera obsesionado con hablar del paso del tiempo, pero claro, hablar del paso del tiempo como algo negativo, porque es algo que nos conduce, que nos lleva a la muerte. Caminante no camino, se hace camino al andar, ¿no? Y las huellas se borran de lo que ya no hace pisar, no recuerdo cómo termina el poema, ¿vale? Eso es algo que le atormentaba, el paso del tiempo. A veces habla también de cuando era niño y cómo el tiempo parecía que no pasaba nunca cuando uno está en la infancia, etcétera, etcétera. Aparece, lo hemos dicho, lo hemos mencionado también, el paisaje castellano como un símbolo de lo que él siente, de sus emociones, de lo que quiere para el país. Él tuvo un final muy triste. Bueno, él estaba comprometido con la República, ¿vale? Bueno, lógicamente en su poesía y demás, él apuesta por la regeneración del país, es decir, se compromete para que España cambie, mejore. Entonces, cuando llega la guerra civil, se le identifica con el bando republicano y cuando se va ya viendo que la guerra la va a perder ese bando, pues huye a Francia como mucha gente que en un momento dado, ya en el 39 y tal, es el único camino que les queda a la gente que quiere huir de España. Él consigue pasar a Francia, pero ya iba enfermo y en uno de los primeros pueblos, al cruzar la frontera francesa, Colíos, fallece. Y ahí está todavía, está en una tumbita ahí que como si no fuera nadie, ¿no? Y además murió un poco pues, en medio de esas penalidades de tal, ¿no? Todo esto que vemos cuando la guerra de Siria, los refugiados que huían y demás, bueno, pues eso pasó también aquí, hace 80 años, pero también pasó. Con todas las penalidades que ello conlleva. Entonces, bueno, y ahí sigue uno de los poetas más grandes que tenemos. Y hasta aquí. Solo decir que en la conclusión que todo ese intento, sobre todo lo de la generación del 98, por crear algo nuevo, mejorar y tal, bueno, pues al final se quedó en la literatura, tenemos gran literatura, pero en la realidad no consiguió mejorar el país, ¿no?
Bueno, esto último no es ni para que hay que aprendérselo ni tal, sino es tenéis los autores más importantes y los títulos o títulos relevantes de novela, poesía, ensayo que crearon o cultivaron, ¿vale? Por si queréis tener alguna referencia, por si, como digo, a alguien le ha interesado. ¿Qué pasa, Porque ayer me pasó en una clase que yo me puse muy orgulloso. Ay, sí, me interesa lo que me has contado, quiero leer algo de eso. Y bueno, pues que tengamos aquí un recorrido por esas obras. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya estáis en disposición de poder hacer el ejercicio. Vamos a verlo en un momento, ya lo incluimos también dentro de esta grabación para que, si es necesario... Sí, en cuanto que hablemos de esto, empezamos el bloque ya de inglés. Bueno, sabéis que, como siempre, el ejercicio obligatorio de literatura está en un apartado propio que llama evaluación literatura o evaluación literaria. ¿No? Creo que es evaluación literatura. Mira que lo veo constantemente, pero nunca me acuerdo. Evaluación literatura. Vale, en el tema 4 está hacia el final. Entonces yo pincho ahí, ¿vale? Y como ya antes decíamos, hay como dos partes. Una que está relacionada más que con la literatura, con la parte argumentativa, y es, yo os propongo varios temas, además temas un poco, bueno, pues que se dejan hablar, esas son propias para hablar, y tú creas un texto en torno a 200 palabras, ¿vale? Oye, que si va a ser alguien de 150 tampoco me voy a poner, hombre, si alguien hace 80, pues sí, ¿vale? Pero bueno, en torno a eso. Y teniendo en cuenta lo que ya conocemos del texto argumentativo, háblame de eso. Recordad lo que dijimos, sed libres, ¿vale? Es decir, escribid. Con que haya la opinión y los argumentos, la tesis y el cuerpo argumentativo, el texto lo que salga, ¿vale? Hombre, siempre que esté bien escrito. Lo digo eso porque aquí hay unas recomendaciones. ¿Debes seguir? Bueno, pues no hace falta que sigamos si no queremos, ¿vale? Lo de los párrafos. Elijo un tema, el que yo quiera, y escribo. ¿Vale? Vaya temitas, Javier, vaya Hombre, temitas. Ana, que chicas, Buah, ¿para qué? Pero solo hay que escribir de uno, ¿eh? Elegir uno. buah. Ya. Uf. Es que este ejercicio suele provocar eso que dice Ana, ¿no? De que la gente pero bueno, voy a escribir de este tema porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí, sí. Nuestra opinión, ¿no? Nuestra opinión. Exactamente, como lo Vale. que opinéis. Y lo dije la semana pasada, que siempre que esa opinión esté expresada correctamente y sostenida en argumentos, lo que uno piense, porque ninguna opinión, por muy extrema que nos pueda parecer y demás, insisto, bien expresada y argumentada, pues hay que admitir su expresión y que se va. Te lo tienes que pasar pipa leyéndolos. Sí. Bueno, eso ya... Que mi opinión no es la misma. Por supuesto, claro. Yo voy a valorar que el texto está, que desarrolláis, que además, lo que yo no me... Es que, vamos, es imperdonable y un crimen meterme en la opinión de nadie. Claro, es que eso no Estoy a medias, porque estoy buscando también vale. alguien conocido que apoye mi versión. Vale, está bien. Bueno, mira, si esto sirve para generar un debate, perfecto, de eso se trata. Es que vale. No te llevas la razón, sí. Y la segunda parte es ya la propia de literatura. Fijaos. Ahí abajo estáis viendo que tenéis en PDF, dice Antología, textos del modernismo y de la generación del 98. Este archivo también lo tenéis en el apartado de literatura, es el mismo. Estoy recomendando estos días que siempre que podáis y tengáis tiempo, a la hora de repasar esto que hemos estudiado hoy de literatura, lo hagáis con poemas delante, ¿no? El modernismo y tal. Ah, mira, aquí está este de Rubén Darío. Generación del 98, Machado. Aquí está este de Machado. Siempre que se pueda, ¿vale? Bueno, pues yo me veo esa antología y como diceis, me elijo un texto del que sea menos un texto de Machado o un texto de Rubén Darío, ¿vale? No pueden ser de esos dos autores, tiene que ser un texto de cualquiera de los otros autores, ¿vale? Y luego hago como una especie de análisis. ¿Cómo, Javier? No te he entendido. Sí, en esa antología tenéis textos de los autores más relevantes del modernismo. Y va a haber textos de Darío, de Rubén Darío y de Machado. Bueno, esos textos de Rubén Darío y de Antonio Machado no los podéis escoger para esta actividad. ¿Vale? Vale. Pero hay otros. Vale. No recuerdo exactamente porque la verdad no los he revisado, pero hay de muchos otros autores. ¿Vale? Entonces, escogéis uno de esos otros autores. Entonces, yo escojo a ver,
como tenéis la posibilidad de escoger, pues elegid uno, pues el que más os guste, el que os resulte más sencillo, el que mejor entendáis, es decir, uno que os venga bien, porque es decir, tenéis esa posibilidad. Entonces, elijo el texto, digo, pues lo copio, lo pego y tal, ¿no? Y digo, bueno, pues este es el texto de este autor. Y más o menos trata de eso. Recordad que cuando hablamos de de qué va, cuál es el tema, hace un resumen. Hay en literatura mucho de interpretación personal, sobre todo si es poesía, ¿vale? Con eso quiero decir que, ay, es que no entiendo. Lee el poema porque seguro que alguna, o lee el texto y tal, porque seguro que algo sacas. Una vez que yo hago esa introducción, digamos, pues di por qué es un texto o modernista o por qué es un texto de la generación del 98. Es decir, qué características del modernismo o qué características del 98 hay. Imagináis que hubiera uno de Machado, ¿no? Y que te habla, bueno, pues este del 98 porque habla del paisaje castellano, habla de Soria, está hablando también, reflexiona con melancolía de la pérdida de su mujer, también hay una mención a la situación de España, ¿vale? ¿Y esto podría ser también como para el examen? ¿Cómo lo podría...? Por ejemplo, en el examen de todas maneras siempre mucho más guiado, no es tan libre, pero podría ser, ¿vale? Podría ser una pregunta de examen que si es de la generación Sí. del 98... Ajá, ahora os digo también, porque como va un poco tal, no va deprisa, no le pasa, pero ahora me refiero a una cosa que tenéis colgada en la parte de literatura para precisamente pensar un poco en eso del examen. Y cuando yo tenga, ya tengo, esa es la segunda parte, y por último, dice, escribe una reflexión personal sobre el texto. Y aquí, libertad. Libertad. ¿Qué te sugiere? ¿Cuál crees que significa? Si te ha impactado, si no te ha impactado, si te parece bueno, si no te parece bueno, si es relevante para ti, si de repente te recuerda una experiencia personal y por qué. Es decir, esa última parte es libertad absoluta. Ya el que hayas elegido. Todo es sobre el que hayáis elegido. ¿Vale? Sí. Ok. Yo no me sé expresar. Que sí te sabes expresar, pero si eres capaz de... ¿Cómo que no? Claro que sí. Los textos que has escrito, he escrito textos de poemas. Aquí, hasta ahora, ¿vale? No recuerdo nadie que haya... ¡Qué horror! ¡Qué mal escrito! No. Bueno, antes de cortar decía, justo al hilo de lo que comentaba Jessica sobre el examen, mira, en el apartado de literatura aquí del tema 4, donde tenéis la teoría que hemos estado estudiando, hay también un archivo, ¿vale? Que dice... A veces quiero ir tan deprisa que no me responde esto. Dice, siempre. Dice, ¿veis? Ejercicios sobre modernismo y generación del 98. Insisto, está dentro del apartado de literatura del tema 4. Bueno, pues si pulsáis ahí, vais a encontrar un poema de Rubén Darío y otro poema de Antonio Machado. El poema de Rubén Darío tiene una serie de actividades y el poema de Machado otra serie de actividades. Y luego al final el solucionario de esas actividades, ¿vale? Entonces esto puede servir para hacerle practicar, para tener una idea de a lo mejor qué me pueden preguntar en el examen, Javier, si hay algo del modernismo o si hay algo del 98, ¿vale? Entonces tenéis un poema de Rubén Darío y algunas actividades, como digo. Sí, por ejemplo, que si es de cuántas sílabas... Por ejemplo, ¿no? Como el modernismo tiene mucho de formal, pues claro, yo te puedo preguntar, oye, ¿hay metáforas? ¿Es musical? ¿Es no sé qué? Porque estoy viendo que tiene 12 sílabas. Ajá. Bueno, pues por ahí. Vale. Espera, que lo he puesto bien. Y luego otro, ya de la generación del 98, que sería este es de Machado. Y aquí, pues, más que en la forma, nos centramos más un poco en lo que nos cuenta, ¿no? Y entonces los 2 o 3 ejercicios que hay van un poco, oye, ¿por qué aparece esto? ¿Por qué crees que menciona a esta persona? ¿Qué pasa cuando dice esto? ¿Vale? Entonces, pues bueno, si podéis hacerlo, perfecto, porque abajo tenéis las soluciones, y si no, al menos para ver los poemas, ver qué tipo de preguntas, y ya tenéis una idea clara o un poco más clara de qué puede haber en el examen. ¿Vale? La carpeta se llama ejercicios. Ejercicio, modernismo, generación del 98. ¿La encontráis, Saray? Mira, justo, ¿ves? Sí, en el mismo... PDF. Exactamente. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí.